Bienvenidos a tu nueva vida. Dios, que te ha creado con tanto amor, quiere tomar tu vida en su mano, quiere contemplarte. Está sonriendo, está viendo también tus problemas, está viendo tus necesidades. Te ama tanto que nos ha permitido este día para bendecirnos. El mensaje de hoy, tiempos de crisis, tiempos de resurrección. Es un mensaje de esperanza, pero más que todo es una manera de vivir que cambiaría nuestro llanto en alegría. No te vayas, Dios te quiere hablar. Y te regresamos. Tiempos de crisis, tiempos de resurrección. En ese tiempo que hemos celebrado la Pascua, podemos hacer una meditación muy profunda en lo que es vivir convencidos de la resurrección de Jesucristo. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo. ¿Qué significa para ti eso? Si Él es tu hermano, si Él es tu Dios, si es el Hijo de Dios, si Él tiene todo el poder en sus manos, te debe dar mucha esperanza en ese momento de tanto crisis, en ese momento de tantos problemas. No es cierto que es imposible tu situación. Tú lo has creído así, pero no es cierto. Dios tiene un mensaje de esperanza para tu vida. ¿Vas a abrir tu corazón para escucharlo? Este momento, ahora, en este momento, va a cambiar tu existencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú dejas de mirar tus circunstancias con tanto miedo y angustia, con tanto enojo, con tantísima rabia guardado en el corazón, y te pones en un momento cómodo y decides mirar hacia el cielo y decides poner tu vida en manos de Dios y decides pedirle a Él ayuda, ¿sabe lo que sucede? Dios te va a escuchar y va a empezar a cambiar todo eso que te está preocupando. ¿Lo crees? Te invito, vamos a ponernos en oración. Eso se hace cada semana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Profesamos nuestra fe, orgullosos de ser católicos. Pero más que es un signo, más que un símbolo, estamos anunciando a todo poder del mal que no tiene derecho contra los hijos de Dios. Satanás tiembla cuando ve que un creyente se marca con el señal de la cruz y se pone en oración. No tengas miedo. Mira, después de hacer el señal de la cruz, uno eleva la súplica a Dios y le dice: Padre, escúchanos. Dice: por medio de los méritos de tu Hijo que murió en la cruz por nosotros, vea la sangre derramada, Señor. Ve esa sangre que nos compró, que nos liberó, que nos da nueva vida. Y concede, Padre amado, esa nueva vida para todos los que ven ese programa. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir y danos esa alegría que tanto nos falta. Danos una nueva oportunidad. Lo pedimos con todo el poder del Espíritu Santo aquí presente en la iglesia y con la intercesión de la Virgen Santísima, María de Guadalupe. Pedimos con mucha fe que realizas ese milagro en nosotros, en nuestra familia, en nuestros pueblos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tiempos de crisis, tiempos de resurrección. Conmigo para compartir ese tema está un hombre tan lleno de Dios, tan preparado, que es para mí un gusto presentarlo. Es un privilegio presentarles a Dexter Alejandro Reyes, que viene a compartir ese mensaje desde Toluca, México. Bienvenido, Dexter, a tu casa aquí en María Visión. Gracias, Kimberly, gracias a todo el auditorio que nos está escuchando y con mucha esperanza para compartir este mensaje. Dexter, apenas compartimos el desayuno de oración y si lo perdieron, pues prepárate para el siguiente. Es un evento maravilloso. Y también aquí en María Visión tendremos la dicha, Dexter, de compartirlo con nuestra audiencia en otro momento. Pero para no tardar en esa espera para el mensaje, mira, nos diste una reflexión hermosísima de cómo mirar la vida en otra perspectiva. ¿Por qué no compartes con nuestra audiencia esa reflexión un poco, la ilustración inicial que compartiste? Con mucho gusto.
los ejemplos siempre nos van a ayudar a comprender de manera más plástica lo que Dios nos quiere decir a veces en conceptos que nos cuesta trabajo profundizar. Déjenme contarles una historia. Era una niña que quería salir a jugar al jardín, pero en ese lugar estaba lloviendo. Sucedió que ella se asomaba a la ventana a cada rato para tratar de percibir en cuanto las gotas fueran más suaves, pero no dejaba de llover. La mamá la estaba viendo con mucho cariño y le pregunta que qué pasa. Y dice, mamá, yo quiero salir a jugar y esta tormenta no me deja salir. Es un problema grande para mí. La mamá le dice, fíjate que yo estaba pensando en todo lo contrario. Ellos eran una familia agricultora y entonces le dice, yo pensaba en qué feliz está tu papá en este momento, porque toda esta agua que está cayendo es agua que está bendiciendo la tierra. Sin embargo, para ti es un problema. La niña, pues como niña, no entendió el mensaje y seguía renegando de esta situación. Al poco tiempo la mamá trae una silla, se pone a un ladito y saca un pequeño bordado que ella había estado trabajando por las últimas semanas. Y le dice a la niña, ven, siéntate aquí a mi ladito y vamos a esperar a que pase la lluvia. Mientras ves cómo trabajo yo. La niña se sentó a los pies de su mamá y la mamá empezó, más bien continuó con el bordado. De vez en cuando la niña volteaba, observaba el bordado desde abajo y se preguntaba, ¿qué está haciendo mi mamá? No se entiende nada, son puros hilos, no tiene forma. Oye mamá, ¿qué estás haciendo? Y la mamá, llena de orgullo, le dice, estoy haciendo un arco iris precioso. La niña se sorprende y le dice, mamá, un arco iris, pero si no se entiende absolutamente nada de lo que estás haciendo. Yo solamente veo hilos, solamente veo nudos, solamente veo desorden. La mamá le dice, pues sí, aunque no lo creas, es un arco iris lo que estoy haciendo. Al paso del tiempo, la niña de nuevo vuelve a observar, ve el mismo desorden y la mamá le dice, mira hija, te voy a enseñar lo que estoy haciendo. Ve y lávate las manos. Cuando regreses, te sientas en mis piernas porque te voy a enseñar lo que estoy haciendo ahora. La niña lo hace, va, se lava las manitas, regresa y la mamá la toma con cariño, la pone sobre sus piernas y le dice, mira hija, quiero que veas cómo desde arriba las cosas se ven diferentes. Despliega el bordado y la niña se sorprende al ver que efectivamente lo que ella pensaba que era un desorden, lo que ella pensaba que eran hilos sueltos, nudos sin ninguna idea clara, ahora tomó forma frente a sus ojos. ¿Pero por qué? Porque desde arriba las cosas se ven diferentes. Y ese es el mensaje, Kim, que yo quisiera compartir con todos nuestros queridos hermanos. Vamos por la vida y nos parecemos mucho a esta niña. Las tormentas, fuera de casa, dentro de casa, fuera de cada corazón, dentro de cada corazón, nos hacen pensar y creer que estamos como destinados a sufrir, que estamos como en un momento que ya nadie puede cambiar las cosas. Leemos pues con tanto dolor lo que está sucediendo, secuestros, muertes, la iglesia en el entredicho y todas estas situaciones que son reales, están ahí, no las estamos queriendo ocultar. Pero como tú lo decías al inicio del programa, pensamos que ya no hay solución, como que ya se quedó ahí esta situación y pues ahora a sobrevivir, no vivir, a sobrevivir. Pero el mensaje de la palabra de Dios no es ese. El mensaje de la palabra de Dios es que hay otra manera de ver la vida. La vida se tiene que contemplar desde los ojos de Dios. No se necesita ser Dios para contemplar las cosas desde los ojos de Dios, porque Él en su providencia nos ha capacitado, nos ha dado su espíritu para poder ver, pensar, percibir, sentir, hablar a la manera de Él. No porque nosotros seamos otro Dios, no, de ninguna manera, pero para que podamos entender su plan. Así es que yo considero que es un mensaje muy apropiado. Estamos en el tiempo todavía de la cincuentena de la Pascua, todos viviendo este momento, ya apuntando a Pentecostés, pero viviendo los frutos de la fe en el resucitado. Y hoy más que nunca, querido hermano que nos estás viendo y nos estás escuchando, necesitamos cristianos que aprendamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios tu situación familiar, tu enfermedad, tu problema de trabajo, tu falta de dinero?
¿Cómo ve Dios esta situación en la sociedad, la violencia, la muerte, el narcotráfico? ¿Lo ve y lo deja pasar? ¿O tal vez has pensado alguna vez, Dios ya se olvidó de nosotros? ¿Se le salieron de las manos tantos problemas? De eso es de lo que vamos a hablar, Dios mediante, durante la próxima hora y media aquí. Dexter, hablas de una ilustración que nos hace pensar mucho. El mismo acontecimiento, un día de lluvias, pero tres respuestas distintas. Para el campesino, el día de lluvia puede ser el día de una acción de gracias, porque sus oraciones son contestadas, tanto orar por la lluvia para las plantas y para todo. La mamá vio también tal vez una oportunidad de sentar y estar tranquila, que ya no había tanto trabajo para hacer y podría dedicarse a los deberes del hogar o estar ese tiempito con su hija. Entonces también veía un día de lluvia con gran bendición, como una gran bendición. Y la niña, en cambio, vio que eso era un impedimento a su felicidad, que la tenía encerrada, que la tenía enjaulada. Misma circunstancia, tres respuestas. Y creo que las perspectivas es algo que debemos analizar. Las mismas cosas están sucediendo en este mundo, en tu pueblo, donde tú vives, pero depende cómo tú reaccionas a eso, si va a ser una bendición o maldición para ti. Todo en la vida nos es una oportunidad, si queremos sacar provecho de ella. Vamos a ir a un corte en ese momento. Yo te invito a buscar tu Biblia porque vamos a hacer referencias desde la palabra de Dios y quiero que ustedes siempre quedan con eso. Es bonito quedar con las ilustraciones, pero qué mejor quedar con la palabra viva de Dios en tu corazón, así que vaya a buscar tu Biblia. También aprovecha, en este programa los cortes son oportunidades. ¿Para qué? Mira, si tú quieres ver tu vida como un problema, tú puedes desesperarte ahí sola. O puedes decir, mira, es una oportunidad que puedo llamar a María Visión, podemos orar juntos y podemos ver el milagro de Dios realizarse en mi vida. Oportunidad. Pero para eso tendrás que tomar el teléfono, lo levantas, nos llamas y nos das la oportunidad de participar en tu milagro. Yo cada semana los llevo a la Basílica de Guadalupe tus peticiones. No es que de ahí es una oración mágica, es que la Virgen Santísima María de Guadalupe dijo, para mis hijos que vienen a mi casita, yo prometo interceder delante del trono de Dios por ellos. Yo le creo. Entonces, como muchos de ustedes no pueden llegar a México con mucha facilidad, yo ofrezco llevar tus peticiones a las plantas de sus pies. Creemos juntos que Dios escucha la oración. Tienes oportunidades. También puedes ir al baño, ¿por qué no? Vaya a la cocina, al baño, lo que tienes que hacer. O llama a unos amigos, o pueden entrar también en el sorteo. En ese programa vamos a rifar una imagen bellísima de María de Guadalupe, un rosario también de la Basílica de Guadalupe, un disco con música ungida, lleno de Dios, para los momentos de crisis. Qué mejor escucharlo y estar en presencia de Dios en ese problema. El libro que vamos a regalar es Hágase en mí, es un libro escrito por mi mamá, Marilyn Kramer, y también una conferencia de nuestro amigo Roberto Arredondo para las familias. No se vayan, Dios tiene mucho para decirnos. Ahorita regresamos. Cambiando de perspectiva, el tema de hoy, tiempo de crisis, tiempos de resurrección. Puede ser el mismito tiempo, pero lo que cambia es cómo tú lo vas a mirar y cómo tú lo vas a vivir. Dios quiere cambiar tu perspectiva hacia tu propia vida el día de hoy. Y cuando tú cambias la manera de pensar acerca de ti mismo, cambiarás radicalmente cómo se vive en tu familia, con tu esposo, con tus hijos, porque vas a contagiarlos, pero esta vez no para el mal. Vas a contagiarlos en una forma de vivir sana, nueva y muy de Dios. Mira, vamos a leer un texto en ese momento que nos abre también esa perspectiva nueva. Y vamos a San Marcos, capítulo 16 y versículo 9. Lean conmigo, dice así: después que Jesús hubo resucitado, al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús, que estaban tristes y llorando.
Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después de eso, Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco ellos les creyeron. Más tarde, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados en la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncian a todos este mensaje de salvación. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Tú crees que esa palabra fue para aquellos entonces nada más? ¿Que era para aquellos discípulos? ¿Que era para instaurar el reino nada más? ¿O crees que Dios sigue sanando su pueblo el día de hoy? Creo que nací en la familia correcta porque me transmitieron mucha fe desde muy pequeña. Yo he visto con mis ojos, conozco los nombres de quienes han creído en el Señor y que Dios los ha sanado, los ha liberado, los ha concedido una nueva vida. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida, créalo. No era nada más para aquellos tiempos. ¿Estás en un crisis? Espérate, Dios tiene otro tiempo de resurrección para ti. Dexter, comparte para nosotros un poco lo que compartiste en el desayuno en relación a este texto. Bueno, estábamos viendo todos ahí analizando que la experiencia de vida que tienen los discípulos es muy interesante. Te das cuenta que estamos en el último capítulo del Evangelio de Marcos, es decir, para el evangelista era el momento de empezar la misión. Terminó Jesús su misión y ahora los discípulos van a recibir la misión. Y uno supondría que antes de comenzar a misionar, a trabajar, pues te ibas a encontrar con gente llena de entusiasmo, gente llena de ánimo, casi en sus marcas, listos fuera y vamos a iniciar a evangelizar. Y lo que Jesús encuentra es un cuadro deprimente, porque dice que en 3 ocasiones Jesús les mandó decir a través de las mujeres, a través de los de Emaús y demás, que Él estaba vivo, pero ellos no creyeron. Al contrario, estaban llenos de frustración, llenos de temor, estaban llenos de angustia. Jesús ha muerto, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros, como los discípulos de Emaús, era un eco, de alguna manera, creíamos que con Él podríamos llegar a instaurar el reino del Padre, pero ahora nos damos cuenta que estamos solos, etc. Toda aquella depresión que toca el corazón de las personas cuando éstas se sienten desanimadas, desilusionadas. Ese es el cuadro que encontró Jesús. Pero también ese es el cuadro que muchas veces encuentra Jesús en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en el grupo en donde estamos desarrollando un apostolado. Y muchas veces también encuentra, no solamente en los grupos donde ya hay una vivencia cristiana, sino comúnmente se ve esto en donde no está Dios por ninguna parte. Gente desanimada, gente totalmente frustrada porque no ha recibido de la vida o del concepto que ellos tienen de vida lo que deberían de haber merecido. Y entonces están tristes, llorosos, se quejan y lo único que podemos ver en ellos es amargura y dolor. Pero Kimberly, todos los hermanos que están aquí en el estudio, la pregunta no es hacia afuera también, es hacia adentro. Tú y yo estamos tal vez el día de hoy así. Tal vez hoy te encuentras frustrado, deprimido, lloroso, desanimado, porque la vida no resultó como tú querías que resultara. Es probable que haya aquí alguna hermana que nos esté escuchando y que diga, mi matrimonio no resultó como yo me lo imaginé que iba a resultar. Todos cuando nos casamos siempre lo hacemos con la ilusión de que las cosas salgan como en los cuentos de hadas, ¿no?
y vivieron felices para siempre. Es como terminan siempre los cuentos. Pero la vida es otra. La vida y las decisiones que vamos tomando en ella van cobrándonos una factura positiva o negativa. Y el Señor continúa en nuestra vida, pero deja que corran los acontecimientos. De tal suerte que estos discípulos de Emaús, nosotros, cualquier persona, se tiene que enfrentar a la depresión, al sufrimiento, a la soledad, a la angustia, al dolor. ¿Tú estás así hoy, hermano, que nos estás escuchando, que nos estás viendo? ¿Ha llegado esa sombra sobre de ti y te ha ocultado la luz del sol? ¿Te sientes como esa niña que cuando voltea hacia arriba lo único que percibe son nudos, son cortes, son hilos, son madejas? ¿O quisieras pasar a la siguiente parte de la historia? Porque antes de pasar a ella, déjenme explicar. Yo creo que hoy la juventud, por ejemplo, y lo veo con mis hijos, lo veo con otros jóvenes, está en búsqueda, pero no sabe dónde encontrar, no sabe dónde buscar. Voltean a la iglesia y encontramos que hay crisis en la iglesia. Voltean a los matrimonios y ellos son los primeros que dicen, no, pues para acabar como mi papá o como mi mamá, yo mejor ni me voy a casar. Voltean a las instituciones y pues percibimos exactamente lo mismo. Pero Dios tiene un proyecto maravilloso que le reveló a los discípulos en el texto, ahorita que lo continuemos en la lectura, pero que nos va preparando para ir situándonos. Yo estoy el día de hoy en la depresión, estoy en la crisis, me da miedo la vida, me da miedo la calle, me da miedo el matrimonio, me da miedo el desarrollo. Pues bien, si tú estás como los discípulos, estamos en el lugar adecuado, porque va a haber una respuesta para nosotros. Dexter, hay personas que están viendo ese programa el día de hoy y efectivamente no es que imaginan un crisis, están en el mero crisis, están viviéndolo. Y esa crisis puede resultar con una diagnosis que le dan el médico. Por ejemplo. Que ayer estaban tranquilos, fueron al médico para cualquier examen y les dijeron que tienen cáncer o les dijeron que tienen SIDA, etcétera. Entonces, efectivamente comienza un crisis en su vida, un crisis existencial, un crisis para toda la familia, porque cuando tú vives tu crisis, no es que lo puedes vivir solo, tú contagias. Y de la forma que tú estás viviendo tu crisis, contagias todas esas emociones a tus hijos, a tus parientes, a tu esposo, a tu esposa. Entonces toda la familia se vuelve un sitio, en cambio de un sitio de esperanza, de paz, ya es como se está viviendo muchas emociones negativas. Dexter, también estoy imaginando a tantísimas personas que cerraron las fábricas, que el mundo se encuentra en una crisis económica. Hay muchos de mis paisanos en los Estados Unidos, ya soy paisana acá en México también, pero bueno, de los originales ahí en los Estados Unidos que están perdiendo, no solamente cuando uno pierde su trabajo, para el hombre perder el trabajo causa una crisis existencial también, porque muchas veces su identidad está muy vinculada con su título, con sus logros. Entonces, en la manera de verse como hombre cae todo en crisis también. Y esa crisis afecta su relación matrimonial, afecta a sus hijos y empiezan todos a tener como pánico. Y puede empezar a salir muchas cosas, porque cuando la crisis entra en la vida, muchas cosas salen al aire, ¿no? A la luz. Y bueno, la mujer puede empezar a decir, pues ¿para qué me casé contigo? Y que etcétera, etcétera. Y los hijos también con miedo de perder sus amigos en el colegio, etcétera. Entonces, cada crisis, Dexter, o sea de salud, o sea en el matrimonio, o sea económica, produce algo en la familia. Dexter, por favor, habla a las familias que están viviendo con toda esa emoción. ¿Cómo debemos vivir un tiempo de crisis? Bueno, la experiencia que Dios me ha regalado y lo que nos dice la Sagrada Escritura, es bien interesante observar cómo los discípulos, al ir caminando, y esa es la clave, no dejar de caminar. Ellos están teniendo, los discípulos de Emaús, dice la Escritura, uniendo el texto, que venían caminando y allí en el camino tienen un encuentro con Jesús. Para mí esta es la clave. Nuestros obispos
en la reunión de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil, se sentaron precisamente, entre otras cosas, a desarrollar y a ver cuál es la realidad de nuestro continente y de nuestras familias. Y ellos han no descubierto, pero sí sacado a la luz, que la crisis existencial de la familia es porque se ha detenido en la búsqueda de Dios, se ha detenido en el desarrollo de la persona, no en el desarrollo económico nada más, sino de la persona. Yo creo que la clave aquí es seguir caminando, porque en ese caminar Jesús resucitado va a salir a nuestro encuentro. Por lo tanto, si no hay encuentro con Jesús, no puedes salir de la crisis. Al contrario, te vas a ir ensimismando, reflexionando en ti y no en el plan y el proyecto de Dios que tiene para tu vida. Lo que decíamos hace un momento, dos maneras de ver la vida, la forma de Dios o la forma solamente de los hombres. Aunque de eso vamos a explicar mejor más adelante, pero ya lo voy poniendo a consideración. ¿Cómo estamos viendo la vida nosotros? Desde nuestro terreno, desde el dolor solamente. Yo sé que tal vez puede ser difícil para una mamá, por ejemplo, que le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal. Y ella dice, bueno, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Si estos son pequeños todavía se complica más porque dice, ¿qué va a pasar aquí? Mi futuro está totalmente incierto, el de mi familia. Mi marido se irá a buscar otra, ¿cómo va a ser aquí la situación? Pero ¿quién los va a querer como los quiero yo? Hay una situación muy difícil de identidad y de crisis que no se cura solo con la palabra de ánimo, todo va a salir bien. Tiene que haber algo de lo cual tú te puedas sostener. Los discípulos se sostuvieron en el encuentro con Jesucristo resucitado. Allí vemos que Él entra en acción y les llama la atención. Cabeza dura, les dice, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no se dan cuenta que a pesar de toda esta turbulencia, yo no he dejado de estar a su lado? Como ese poema bellísimo que hemos todos alguna vez escuchado, de las huellas famosas, ¿verdad? Aquella persona que dice que en su vida iba caminando y que encontró dos pares de huellas en la arena, y de repente se dio cuenta que unas eran de Jesús, otras eran de ella, y allí iban en la vida. Pero en algunos momentos se percató que solo había un par de huellas, y le reclamó al Señor diciéndole, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste de mi vida? Porque me di cuenta que en los momentos, y en los momentos más difíciles de mi vida, solo había un par de huellas, tú me dejaste. El Señor le contesta y le dice, de ninguna manera, ese par de huellas era el mío, porque yo te llevaba en las manos a ti cargándote. Ellos no se daban cuenta de eso, los discípulos no se percataban. Sin embargo, el Señor va haciendo su trabajo hasta que se encuentra con ellos, se topa con ellos, ya les había mandado mensajeros varias veces, está vivo, dijo, esto no van a entender hasta que no vaya yo, y tuvo que aparecerse el Señor. El Señor ha mandado muchos mensajeros a nuestra vida, muchos ángeles, mucha gente que ha estado alrededor de nosotros para darnos ese mensaje de Dios y decirnos, ánimo, Dios está contigo. María Visión, este programa Nueva Vida, es ese mensajero que te quiere decir a ti que estás ahí en tu casa, en medio de la depresión, del dolor, de la angustia. Ánimo, Dios no ha dejado de caminar a tu lado. Y no solamente eso, va a irrumpir positivamente en tu vida de tal forma que no va a volver a ser igual tu vida, como decías al inicio del programa. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar igual. La ruta de esta gente cambió. Esta gente venía directo al fracaso, bueno, venía del fracaso y iba a más fracaso, pero Jesús se atravesó en su camino. ¿Qué tenemos que hacer como familia? ¿Qué tenemos que hacer como personas, como matrimonios? Darle un lugar a Jesús. Buscar el espacio. A veces nos invitan y nosotros ponemos toda clase de pretextos para decir no tengo tiempo, pero tu familia se está destrozando. ¿Cuándo lo vamos a tener? Y si no pudieras ir a algún lugar, ahí en tu hogar, toma la escritura, dobla tus rodillas y dile, Señor, necesito de tu presencia en mi vida en este momento. Y te puedo asegurar, por su palabra y por la experiencia que yo tengo, que Jesús va a cumplir lo que te promete. Las perspectivas, Dexter. Muchas veces queremos tener la razón al precio de estar infeliz. Cierto. Y que no admitimos que hay otra manera de ver la situación. Creemos que nuestra manera de verla es la única. Entonces también darte la oportunidad de admitir que tal vez lo que tú piensas como una realidad, tal vez no es.
tal vez no es tan desastroso, tal vez no es el fin del mundo, tal vez fue bueno que te dejó el novio, tal vez no fue tan malo que ya se fue esa persona que tú tanto amaste, tal vez hay una esperanza para tu vida, tal vez tu perspectiva está equivocada, número uno. También, cuando uno está en crisis, yo creo que hay tres maneras que uno tiene que ver su propia vida para llegar a una conclusión más adecuada. Primero, pues hay que ver tu situación emocional. Si estas emociones son exageradas, si te encerraste en un llanto y no dejaste de llorar, entonces hay que atender tu estado de ánimo emocional. También hay que pensar. A mí me gustan las mujeres inteligentes, también los hombres. Admiro a la gente que sabe pensar, que es muy de costumbre en un momento de crisis, como cerrar el switch del intelecto y de vivir absolutamente controlado por las emociones. Normalmente la gente vive así. Entonces es de frenar tantito las emociones, no negarlas, no ignorarlas, no decir que no son, pero frenarlas del control que han asumido sobre tu vida, frenarlas. Y de pensar, ¿será correcto eso? ¿Será mi situación el otro? ¿Tengo opciones el otro? Y si es una enfermedad, hay que prender hasta el switch con más alto volumen del intelecto, hacer un buen análisis, buscar todos los estudios, todas las opciones, buscar todos los médicos, todos los recursos, todas las personas que pueden apoyarte en esa enfermedad que han encontrado. Si es una situación económica, prende la switch intelectual y dice, pues todavía puedo encontrar trabajo en mi ciudad, en mi pueblo, o necesito mover mi familia a otro lugar, necesito cambiar de carrera, pero ¿qué es lo que sucede? Llega una crisis que ya no tienes empleo, ay, pobre de mí, porque me pasó eso, y ya entra que las emociones controlan. Y bueno, te dije que tres maneras, la otra es espiritual, se saca provecho de esa crisis, claro, sí se puede, no es fácil, yo sé, pero sí se puede. Que el doctor te dice, tienes SIDA, ¿cómo tú vas a sacar provecho espiritual? Haces un buen arrepentimiento de lo que te llevó a tener SIDA, porque no, no es de ignorar como un castigo de Dios solamente ese problema, pero es una oportunidad de poner tu alma en situación correcta con Dios. Busca un buen confesor, por ejemplo. Si es que tienes un problema económico, qué mejor momento de vivir en comunidad, ya no puedes solo, ya vas a tener que depender de otras personas. No es fácil, tú siempre viviste como si no necesitabas de nadie y ahora tú tendrás que admitir que ya no eres el mero mero y ya tuviste que bajar de posición social. Entonces una oportunidad espiritual de ir despegando, desprendiendo, purificando. ¿Cuáles eran las tres áreas que se tiene que trabajar entonces? Lo emocional, lo intelectual y lo espiritual, pero en todo es un proceso de crecimiento si tú lo quieres aprovechar. O es un momento de destruir tu vida. Opción A, opción B, tú eliges. Pero no es que la situación va a cambiar, la situación es igualita. La perspectiva es lo que va a cambiar. Dexter, tú nos hablaste en el desayuno de una perspectiva desde el cielo y otra desde la tierra. A ver, comparte con nuestra audiencia un poco de eso. Mira, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, nos dice que el autor del libro tiene una visión. Y esta palabra creo que es la clave, visión. Es decir, una manera diferente de ver el acontecimiento que tengo enfrente de mí. Vamos a tener que ir a un corte, Dexter, pero quiero que aprovechen la enseñanza que Dios está sembrando en tu corazón. Para eso aprovecha de descanso, busca tu Biblia porque vamos a estar leyendo desde Apocalipsis capítulo 4. Prepara ese texto. Si hay muchos textos, si Dexter nos dejó todos sus apuntes, si quieres aprovechar de ellas, puedes escribir al correo electrónico que va a aparecer en la pantalla y con mucho gusto vamos a mandarles sin costo todos esos apuntes para que usted pueda profundizarse en ese mensaje o puede predicarlo hasta mejor que nosotros. Así que escríbenos, llámanos, entra en el sorteo, déjanos tus peticiones, válgame, hay muchas oportunidades, aprovéchalas. Ahorita regresamos.
tiempos de resurrección. ¿Ya se están dando cuenta? No es necesariamente que va a existir problemas o crisis. ¿Qué vamos a hacer en medio de ella? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Estás ahí como los discípulos llorando? ¿Que no terminó como tú querías o no resultó? ¿O estás analizando, usando esos tres maneras de analizar tu problema, o desde la manera emocional, intelectual, espiritual, pero también de la responsabilidad en la familia? Caerte en cuenta que nunca, como en un crisis, nunca tendrás la oportunidad de enseñar cómo vivir la fe a tus hijos. Es una oportunidad increíble. ¿Qué tal si el papá que pierde el trabajo llega a su casa y le dice, vamos todos a orar, vamos todos a ver qué vamos a vender, dónde todo como familia podemos ir a vivir, y que lo hace para unificar la familia, para crecer en la fe? ¿Qué tal como mamá, en cambio de llorar, ay, es que me dejó, ¿no? En cambio de eso se juntan sus hijitos y se enseña a perdonar lo imperdonable, y se enseña a amar y a creer y a esperar y a salir adelante. Mamita, tú que estás en esa prueba, tú tienes que enseñar a tus hijas mujeres cómo levantarte. Tú no puedes estar ahí caída en depresión con la botella en tu mano. Ya deja la botella, en ese momento lo pones en el piso y vas a caerte en cuenta que tú tienes la responsabilidad de enseñar a tus hijas cómo ser mujeres de Dios. Así que te me levantas en ese momento y las enseñas a creer, y las enseñas a orar, y las enseñas a tener dignidad como mujer. No puedes permitir que ellas aprendan a ser mujeres pisoteadas, que les faltan el respeto. Tú como madre, en esa crisis que tú estás viviendo, toma la oportunidad de enseñar a tus hijas a creer en Dios. Y como hijos, estás lleno de miedo porque estás viendo algo en tu familia que te está inquietando, que te está haciendo sentir impotente frente a la violencia, frente a la falta. Tú puedes ser ese instrumento. Tú puedes ser esa luz para tus papás, para tus abuelos. Tú cuando ves a tu mami llorar, tú serás el instrumento de Dios para llevarla a creer en Dios. Tiempos de crisis, cambiando la perspectiva. Ahora les dejo con Dexter Alejandro Reyes, que nos está explicando desde la palabra de Dios cómo ver las situaciones que estamos viviendo de una perspectiva completamente distinta. Abre tus oídos y escucha la palabra. De hecho, uno de los libros que más trabajo cuesta entender, porque siempre lo vemos desde la misma perspectiva, en las Sagradas Escrituras, es el libro del Apocalipsis. Es el libro, yo creo que el menos leído de toda la Sagrada Escritura, pero el más famoso, porque se utiliza para toda clase de películas, para toda clase de malos libros, para toda clase de pseudo investigaciones, etcétera. Sin embargo, no se va al fondo del libro, y lo quiero comentar porque hoy vamos a aprender cuál es la perspectiva de Dios sobre nuestra vida desde este libro tan maravilloso, el libro del Apocalipsis. En el primer capítulo, me regreso un poquito, les habíamos comentado Apocalipsis 4, ahí deténganlo, pero en el primer capítulo, ya en el versículo 3, el autor del libro nos dice cuál es el objetivo que tiene él al haber escrito este maravilloso libro, que está lleno, sí, de detalles, está lleno de claves para lectura, está lleno de no siempre un lenguaje muy accesible, pero que sin embargo tiene un profundo valor de buena noticia. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 3. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, dice el autor, este libro, que no es, una mala noticia para tu vida, te tiene que llevar a la dicha, a la felicidad. Ya desde ahí el autor nos está cambiando la visión, nos está diciendo hay otra forma de ver la vida, hay otra forma de ver los acontecimientos que Dios permite en nuestra vida. Kimberly estaba ahorita hablando acerca de distintas situaciones de vida que son las que están pasando en tu hogar: el alcoholismo, la soledad, el abandono, las familias disfuncionales.
Todo eso está cerca, dentro y en medio de nuestra vida. Pero Dios nos quiere enseñar que su proyecto de vida incluye la dicha y la felicidad, pero hay que cambiar la perspectiva. Y ahora sí, vamos al libro del Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 4, que nos va a dejar ver, a través de unas imágenes muy lindas, cómo debemos de cambiar la perspectiva para ver las cosas desde arriba. Como le dijo esa mamá a su hija, ven y siéntate aquí para que tú puedas ver las cosas que yo estoy haciendo desde arriba y le des el valor y sepas esperar el tiempo. Dice capítulo 4, versículo 1. Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes como voz de trompeta que hablaba conmigo me decía, sube acá que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y vi a uno que está sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la coralina, y un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. Vamos a detenernos ahí para tratar de desentrañar el mensaje que hay aquí, porque es maravilloso. No olvidemos que el Evangelio de San Juan, que es el último que se escribe, y que es el que está lleno de teología, también se le atribuye el Apocalipsis al mismo evangelista, porque sabemos ya que es Juan. Hoy hay algunos que dicen que no lo es, pero bueno, lo importante aquí es que él está usando un lenguaje que se conoce como apocalíptico. Era un mensaje que trataba de dar en claves un mensaje de fondo, algo así como las parábolas, pero con un mensaje cifrado. La gente que lo leía lo iba a entender. Y aquí empezamos a leer algunos aspectos que si no sabemos estas claves de lectura no lo vamos a poder comprender. Dice, vi en el cielo que había, dice aquí, caí en éxtasis y vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante al jaspe. ¿Qué está diciendo aquí? Juan nos está enseñando que en el cielo hay un orden, hay un gobierno, por eso hay un trono. Los tronos son para los reyes, los tronos son para los que mandan, para los que ponen los límites, las reglas, pero también dan las reglas para la armonía y la vida y la felicidad. Y lo primero que ve Juan es un trono, es decir, que hay alguien que está rigiendo todo esto que está pasando. No es que se salió de control, es que hay alguien que tiene el control, pero no lo podemos percibir, y ese que está ahí lo describe como alguien que tiene un rostro como de jade. ¿Por qué lo describe así? Porque a Dios nadie lo puede definir, a Dios nadie lo puede ver claramente y lo tiene que hacer de una manera que los demás lo podamos entender. Pero el mensaje de fondo es el siguiente, y a donde yo quiero llegar. Para aprender a ver las cosas desde otra perspectiva, tenemos que subir al trono, hermano. Tenemos que subir a la visión de Dios. A través de la palabra, a través de su oración, de la oración, a través de la reflexión, como decía Kimberly, a través de darle un mantenimiento a nuestras emociones, a nuestra inteligencia y a nuestra espiritualidad. Si no subimos al trono, si no vemos las cosas desde ahí, Kimberly y cualquiera de nosotros, la vida es una tragedia. La muerte de Jesús en la cruz es una tragedia, si la vemos desde abajo. Si la vemos desde abajo, Pilato le dijo a Jesús, yo te puedo regresar la vida. Si la vemos de arriba, dijo Jesús, no, te equivocas. Mi vida está en las manos de mi Padre. O sea, la visión diferente. El hombre siempre cree que tiene el poder, la autoridad, y cuando se sale de sus manos esto, ya no sabe cómo controlarlo. Juan nos dice, hay un trono y hay un arco iris. Es decir, hay uno que gobierna, uno que tiene en sus manos todo esto, pero también hay un arco iris. El arco iris que es signo, sabemos, de la alianza en el Antiguo Testamento, que es signo del amor de Dios. Por lo tanto, lo que te ha pasado en tu vida, hermano, lo que estás pasando en este momento, lo que yo he pasado y cualquiera de nosotros, está en la voluntad del Padre. No para que pase de esa forma, porque muchas de las cosas que hemos hecho las hemos buscado nosotros mismos. Cuando tomamos una decisión equivocada y nos involucramos con gente equivocada, por ejemplo, sabemos que está mal. Sin embargo, vamos avanzando en esas relaciones y al final terminan malas cosas. Hay cuestiones de drogas, hablo a los jóvenes, por ejemplo, hay cuestiones de abortos, hay cuestiones de relaciones incestuosas.
porque hemos tomado malas decisiones. No es que Dios mandó eso a nuestra vida, pero Él va a aprovechar esa situación. Dicen los brasileños, Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Aunque nuestra vida muchas veces está torcida por nuestras decisiones, Dios no ha perdido el control porque hay un trono, el trono de su voluntad, el trono de su poder, y además hay un arco iris. En medio de todo esto está el amor de Dios que te sostiene, que vela por ti, que te cuida, y que solo cuando ya pasaste a la otra etapa y miras hacia atrás te das cuenta y dices, es cierto, Dios estaba ahí. Qué bueno que no tomé aquella decisión, qué bueno que no fui con esa persona, y te das cuenta que la providencia del Señor ha estado siempre a tu lado. Esto es lo primero que tenemos que aprender y ver con Juan. El trono, que significa la voluntad de Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida, y aceptar ese gobierno. Tú hablabas ahorita de una cosa que me parece capital. ¿Por qué siempre tengo que tener la razón? No es cierto, no es verdad, no siempre tengo la razón. Y esto es más común de lo que creemos, ¿eh? Yo hablo, por ejemplo, a los papás, a los varones. En nuestra cultura hispana, se da por hecho que el papá siempre tiene la razón. Aunque no razone lo que está diciendo, y aunque no tenga ningún sentido, pero es el papá, él es el que manda, tiene la razón, y entonces somete a la familia a esa forma de ver la vida, y hay tanto sufrimiento y tanto dolor. ¿Por qué no el día de hoy, hermano, reconocer que hay un trono, que hay alguien que está súper arriba de nosotros, y ese es Dios? Ahí comienza la forma nueva de ver la vida. Reconocer esto no te empobrece, te hace grande. Cuando uno es capaz de doblar las rodillas, tú lo sabes, y decirle al Señor, yo no puedo sin ti, en ese momento la gloria de Dios se manifiesta y se pueden hacer cosas extraordinarias. Este canal, todo el esfuerzo que están haciendo, los desayunos. Yo antes pensaba, seguramente Dios hace gente como extraordinaria, como que hay una vez al año avienta uno al mundo como súper algo, ¿no? Y he aprendido con el tiempo que no es así, hermano. Que Dios no hace gente extraordinaria, hace cosas extraordinarias a través de la gente que se deja mover por el Espíritu. Y aquí está el ejemplo más claro. De tal manera que la gente que se deja hacer por Dios reconoce que hay un trono. Y ese trono es el amor de Dios, sí, pero que tiene unos caminos que a veces no se entienden. El bordado por abajo. No entiendo para qué hiciste esto, Señor. ¿Para qué tuvo que morir mi mamá? ¿Para qué tuvo que meter a la cárcel a esa persona? ¿Por qué tuvo que llegar a ese lugar esa persona? Hace un tiempo estuve visitando a una persona en la cárcel y puedo decir, y lo digo con mi corazón, no quiero lastimarlo, sé que lo está viendo tal vez, pero es el mejor lugar donde él ha estado en su vida. ¿Por qué? Porque ahí conoció a Jesús. Ahí le rindió su vida a Jesús. Nosotros le habíamos hablado de todas las maneras que te puedas imaginar, con retiros, con los jóvenes, el otro, aquel, y él no entendió jamás. Pero cuando estuvo en medio de esos cuatro muros, aislado, herido por la situación y sufriendo todo lo que se sufre en un penal, se dio cuenta que había un trono, que había alguien que está por encima. Y que si él no rendía su vida a ese que está sentado en el trono, podía pasar el resto de su vida ahí. Hoy él está libre, le agradezco al Señor por eso, pero no lo dejó salir sin antes haberse encontrado con él. Reconozcamos entonces el trono, la voluntad de Dios. Sacar provecho sacar provecho. Si te encuentras en un momento de crisis, opción A, desesperarte, quedarte en un mar de llanto, agarrar la botella, etc. Opción B, ver qué puedo aprender, qué necesito cambiar, qué puedo hacer para crecer espiritualmente por medio de esa prueba, qué puedo hacer para unificar mi familia por medio de esa prueba. Entonces tenemos que poner como un freno a nuestra manera de reaccionar frente a lo que nos viene en la vida, porque ya son hábitos bien aprendidos y tal vez aprendidos de nuestros padres, etc. Entonces, una nueva manera de vivir,
pero eso requiere esfuerzo, no va a venir así instantáneamente. Pero es una decisión de sacar provecho de todo lo que nos sucede, por bien o por mal. En todo podemos encontrar la mano de Dios. Dexter, cuando estabas hablando del trono, es un lenguaje que no es muy de costumbre hablar, porque se habla como en cuentas de hadas, o de las princesas, o de los reyes, o tal vez de países distantes donde todavía hay reyes y reinas. Pero aquí en América, por ejemplo, estamos en un sistema de gobierno distinto. Entonces, hablar de un trono, tal vez no captamos por experiencia lo que es tener a alguien en el trono. Pero se puede imaginar, aunque sea, que alguien esté sentado en el trono de nuestra vida, y puede ser nuestro yo, puede ser que nosotros estamos en el trono, y estoy hablando a mis amigos machos ahí, no es por nada, pero pues lo tiene bien practicado, y se sienten en su trono y atiéndeme, y si no me atiende vas a ver, y inclusive hay mujeres que no es por el machismo, pero han tomado ese lugar en la vida, que son las que mandan, las que gritan, las que dicen, las que humillan. Alguien ha tomado el trono en la familia y también en la vida de cada uno. Es un momento de hacer una reflexión. Si hemos dado el lugar a Jesucristo resucitado, Él está sentado en el trono delante de Dios en el cielo. Para ti no sé qué significa, pero para mí mucho. Mira, para llegar ahí, Él tuvo que pagar el precio. Él tuvo que bajar al mundo, Él tuvo que sufrir, Él tuvo que resistir tentaciones, Él tuvo que llegar a la victoria en la cruz con su sangre derramando, tuvo que bajar al infierno, tuvo que agarrar las llaves del reino en su mano, tuvo que subir al cielo, tuvo que estar con sus discípulos resucitado, explicándoles uno y otra y otra y otra y otra y otra vez, porque los muy mensos no entendían nada, y hasta por fin dijo, ya basta, me voy, y subió al cielo, y cuando llega al cielo, toma su lugar, toma el lugar de reinado, ese rey y señor, y en el cielo noche y día lo están alabando por estar delante de Dios en el trono, porque lo merece, porque por lo que Él ha hecho nos ha rescatado. Entonces, cuando tú imaginas a Cristo en el trono, una manera es de imaginarlo en el cielo con todo lo que describí, pero ¿qué tal si lo imaginas también en tu corazón? Es diferente tener un Dios lejano que un Dios tan cerca como que habita en tu corazón, donde tú te bajaste de tu trono, donde tú ya no ocupas el primer lugar, donde tú ya no tienes toda la razón y dejas que Cristo reina, toma tus decisiones, vigila también tu manera de pensar, de actuar, de hablar, y le dejas ser Señor de tu vida. ¿Y qué cambio va a producir eso? Cuando estamos hablando de cómo enfrentar crisis y cómo salir resucitados de cada uno, cuando Cristo es Señor de tu vida. Vamos a tomar otro descanso. Sale, vaya al baño, vaya a hacer lo que tienes que hacer, está bien, pero corre al teléfono también, llámanos, todavía hay oportunidad. Puedes entrar en el sorteo. También añadimos 2 boletos para el siguiente desayuno, libros, discos, rosarios, imágenes. ¿Por qué no llamas? Pero también para dejarnos tu petición, que con mucho gusto vamos a orar. ¿Y sabes qué? Cada uno, no es por nada, pero cada uno va a recibir su respuesta. Porque no hay oración en fe que caiga en oídos sordos de Dios. Llámanos y te regresamos. Tiempos de resurrección. ¿Se acuerdan? No depende de la situación, depende de cómo lo estás percibiendo y cómo estás reaccionando frente a lo que estás viviendo. Mira, tienes la oportunidad de ver tu vida en otros ojos, tómala. Dios te ha dado mucha enseñanza, te está mostrando otra manera de pensar, de vivir, de reaccionar. Es el momento de salir de este llanto. Ya fue bueno, ya deja de chillar, no es nada, no es por nada, pero así no se puede vivir. Y tus hijos van a creer que así es vida y no lo es.
Van a creer que es de una familia tiene que estar con pleito, con llanto, con miedos, con angustia, con frío. No, no, no. Es el momento de tomar tu responsabilidad en tu vida, en tu familia y ver esa crisis con otros ojos. Voy a dejar este último segmento a Dexter Alejandro Reyes, que desde Toluca vino para compartirnos ese mensaje. Y vamos a aprender de ver la vida de perspectiva de Dios. Nos estabas hablando, Dexter, del trono de Dios. A ver, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, decíamos que el trono de Dios simboliza la voluntad, el poder, la autoridad que Dios tiene sobre nuestra vida. Si nosotros no somos humildes para reconocer que Dios está por encima de nosotros, Dios no es un souvenir que yo me puedo llevar. Yo soy parte de la creación y Dios es el creador. Por lo tanto, si yo no cambio esa manera de pensar, esa perspectiva, el sufrimiento me va a llevar al límite, me va a llevar al suicidio, me va a llevar al homicidio, porque no veo más allá, porque se queda todo en el plano humano. Pero cuando empezamos junto con Juan aquí en el Apocalipsis a ver que hay un trono, empezamos a entender que la voluntad de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios está en mi vida. Yo lo acepto y ahora vamos a la siguiente visión, que es hermosa. Hay mucho que sacar de profundidad en estos textos bíblicos, vale la pena que organicen algunos cursos bíblicos en sus parroquias para que aprovechemos esta riqueza. En el capítulo 5, versículo 1 y siguientes dice: vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro, ni de leerlo. Y yo lloraba mucho, porque no habían encontrado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo. Aquí Juan nos presenta, vamos a decirlo así, un segundo momento, una segunda etapa, una segunda clave para ver las cosas desde otra perspectiva. El libro simboliza la vida, tu vida, la mía, el libro de la historia de la humanidad. Toda esa historia, toda esa vida está en la mano derecha de Dios, del que está sentado en el trono. Mano derecha significa poder, significa autoridad, significa salvación. Y esa vida que está encriptada, que está sellada, la tiene Dios en su mano. Esto es muy revelador, Kimberly, y todos los que nos están escuchando, porque no pasa más de un día cuando por lo menos presentimos, ya estamos pensando: Dios me abandonó, Dios ya me dejó, no lo encuentro, ya no siento. ¿Cuántas veces escuchamos esa expresión? Es que ya no siento la presencia de Dios en mi vida. Pero la palabra hoy nos acaba de decir: tu vida, ese libro, está en la mano de Dios, no se ha caído de ahí. Cuando tú y yo vemos que Dios tiene poder, autoridad y amor por mí, pero además tiene su mano apretada sobre de mí, o lo diríamos con otra figura, la tiene debajo de mí, entonces yo puedo caminar con entusiasmo, con fe y con alegría, sabiendo que pase lo que pase, yo estoy en esa mano, no importa lo que pase. Ciertamente a veces la mano se sacude, a veces las vidas se sacuden y nos da miedo, pero piensa tú, Dios es un papá, como yo, como tú, que cuando hemos tenido que proteger a nuestros hijos, lo hemos hecho a una costa de nuestra propia vida. Y recuerdo una ocasión que mi hijo menor no podía caminar bien, pero estaba en una de estas andaderas. Vivíamos en una casa de segundo piso, y entonces habíamos mandado a poner una puertita para que él no fuera a caerse de la escalera. Mi esposa me hace el comentario y me dice: por favor, ve al bebé, cuídalo, porque ella se iba a distraer un momento. Entonces, no seré el único que no puse atención en lo que me dijo y dejé la puertita abierta. Entonces el niño, ni tardo ni perezoso, voló por una escalera bastante grande. ¿Y cuál fue la reacción mía?
yo no me di la consecuencia, sino que brinqué por la escalera también para atrapar al niño con mis manos antes de que él golpeara su cabeza en los escalones. Lo logré, pero pregúntenme a mí cómo me quedaron las piernas, los brazos, la espalda, la cabeza, porque yo reboté por todas las escaleras, pero al niño no le pasó absolutamente nada. Bueno, si uno que es un papá que tiene tantos errores y se equivoca, no suelta a su hijo de la mano cuando éste tiene una necesidad, ¿cuánto más Dios, que te tiene, como dice esta expresión hermosa, te tiene sujetado con su mano derecha? Tu vida, aunque esté cerrada, porque no la entiendes, porque a veces no comprendes, está en la mano de Dios. Eso no cambia, aunque vengan las tormentas, las tempestades, eso no cambia. Tienes la seguridad, porque lo dice la Escritura, que tu vida está en la mano de Dios. Pero el escritor se hace una pregunta y dice, ¿y quién podrá abrir esa vida? Es decir, ¿quién le puede dar sentido a ese libro que estamos leyendo? ¿Quién puede? Dice que preguntaron y no había ni uno solo. Y empezó a llorar de la angustia como diciendo, entonces toda la vida me voy a quedar sin saber cuál es el sentido de mi vida. Toda la vida. Y aquí viene esta gran revelación que me atrevo a leer rápidamente. Tenemos si podemos. Un minuto. Un minutito, dice la Escritura, eres digno tú de tomar, está hablando de Jesús, el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Hermano, tu vida tiene sentido en la mano de Dios, y puede quedar al descubierto por las llagas de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que ha sido degollado para que tú y yo tengamos una nueva vida. Queremos cerrar ese programa en oración. Si no llamaste todavía hay tiempo, puedes llamar después del programa y seguiremos orando por ti y llevaré tus peticiones conmigo. Dexter, quiero aprovechar para que ores por los que han llamado. Cada papel lo vamos a imaginar como una vida y vamos a creer en ese poder de Dios para efectuar esos milagros y para estar con nosotros en momentos de crisis. ¿Por qué no nos cierras en oración? Con gusto. Padre de la gloria, te damos muchas gracias por la bendición de la vida, aunque ésta está en crisis muchas veces. Gracias por cada una de estas personas, estas familias, estos pueblos, estos países que se han comunicado. Te pedimos que les bendigas y les muestres y les manifiestes tu poder, tu amor misericordioso. Te pedimos, Señor, que también tomes sus vidas en sus manos, sobre todo de esas personas que están sufriendo más, que se sientan fortalecidos en tu palabra y que sepan que el Cordero que está degollado pero que está de pie ha dado sentido a esta existencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y por intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. Amén. Y ahora vamos a ver quién ganó esos premios el día de hoy. La primera vamos a dar la imagen preciosa de la Virgen de Guadalupe. Van a Carmen Arriaga de Guadalajara, Jalisco. Puedes llamarnos con tus datos o venir aquí a recoger tu premio. Un disco de alabanzas producido por Carisma en Misiones, tan ungido que te va a ser de mucha bendición en este momento de crisis. Va a ser para Josefina Núñez Gutiérrez de Guadalajara. También tenemos un rosario que traje desde la Basílica de Guadalupe. Ese rosario, no hay cómo rezar el rosario en momentos de crisis también, para encontrar la fuerza, para sostenernos, también con la ayuda de nuestra Madre. Va Rosa María Virgen de Guadalajara. Tenemos el libro Hágase en mí, escrito por mi mami. Vamos a darlo a Verónica de New York. Verónica, llámanos otra vez con tu dirección y con mucho gusto te lo hago llegar. Tenemos 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Va a María Cristina Estrada de Guadalajara, Jalisco. Y por último, pero no último en importancia, el disco que tiene eso eran las conferencias. Ahora es el disco de alabanzas y eso va para Ramón Ángeles Ortega de Ciudad de México. Gracias por subir esos programas a YouTube. Si quieres mostrarlo a otros amigos, gracias a Ramón, pueden verlo ahí. Gracias por estar con nosotros, Dexter. Ha sido de mucha bendición, ¿están de acuerdo?
Si quieren información de dónde localizarlo, sería de mucho provecho para tus comunidades, así que llámanos o déjanos un mensaje y te pongo en contacto con mucho gusto con Dexter. Aquí tienes tu casa las veces que quieres regresar. Te estaremos esperando. Hasta siempre, que el Señor te bendiga, no te vayas. Dios seguirá hablando a tu corazón por este medio, por medio de María Visión. Hasta siempre.